Bueno, gente, entonces ya los dejo y nos vemos. Sí, nos vemos el martes que viene. Que en principio Martes que creo que viene. nos vemos el martes que viene. Una cosa, aclaro, puede pasar que por trabajo algún que otro martes no pueda estar. Igualmente, o le dejo material en el Classroom o les doy algún tipo de actividad como para que no se pierda la clase. ¿Bien? No, Sí, todo por hoy. Así que los saludo y nos vemos. Nos Nos vemos. vemos. nos vemos, Adiós. nos vemos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Chicos, yo soy Karen, la profe que les va a dar técnicas de expresión oral y escrita. ¿Quieren que les dé unos minutos para descansar del otro profe? Vienen de corrido, vienen haciendo la seguidilla hoy, ¿no? Desde las 8 que están conectados. Nos vemos con el de más tarde. 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. Sí, Bien. por ahí. Bueno, mientras hablo yo, me presento así ustedes descansan un poquito y cerramos ventana de la otra materia y abrimos ventana para esta nueva. Soy Karen Leguizamón, soy profesora de lengua y literatura y en esta ocasión, en esta primera parte del año, les voy a dar la materia técnicas de expresión oral y escrita. ¿Sí? Esta materia tiene su segunda parte, pero recién la van a trabajar el año que viene. Así que ahora, hasta junio, vamos a trabajar en técnicas de expresión oral y escrita número 1. Y después de las vacaciones me van a tener de nuevo a mí como docente, pero en otra materia, que se llama metodología de la enseñanza. Pero en esta primera parte, repito, técnicas de la expresión oral y escrita, que por el momento se va a cursar los días martes de 22:15 a 23:45. Nos quedó el último módulo, ya los agarro cansados, pero bueno, vamos a meterle onda para que salgan unas lindas clases que ustedes pueden ir aprendiendo y adquiriendo nuevos conceptos. Están conectados 14. ¿Son todos de la carrera de campo? Sí, Licencia C. Sí, Bien, sí. sí. listo. Bueno, por el momento, por estas dos primeras clases, me informó la coordinadora que no se va a estar tomando asistencia, luego sí. Y no sé si ella ya les informó a ustedes cómo es el régimen de asistencias para poder No, promocionar la materia. ¿Algo de eso les explicó cuando se inscribieron? No, que No, quedan las clases grabadas, sí. Sí, Por bueno, cualquier motivo, si sí, alguno puede pasar. sí, las clases Ah, van a quedar grabadas. Ella las va a estar subiendo a la plataforma Classroom. No sé si todos la manejan a la plataforma. no, Yo hoy, por ejemplo, les subí un material. No sé si pudieron verlo. no, ¿No? no. no, no sabía. Sí, sí. Bien. Yo vi que la coordinadora agregó a varios al aula de Classroom. ¿Pudieron ingresar aunque sea Classroom o no? Yo no. 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 Bueno, pero por eso está bueno que me lo digan, así yo si no se los muestro, porque casi No, todos los profes yo vamos a no. estar subiendo ahí material que está bueno que ustedes puedan leerlo o tenerlo aunque sea presente en el desarrollo de las clases, ¿sí? Es para que ustedes puedan ponerle visión, puedan tenerlo de forma concreta a esto que nosotros vamos a ir diciendo. Yo ahora les muestro cómo se ingresa a Classroom. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Para ingresar a Classroom, ustedes van a tener que, ahí les comparto la pantalla, me avisan si la están viendo. No, ¿Están viendo? No, ahora sí.
Mm. Disculpa, Karen, yo no escucho nada. ¿Ahora me escuchan? Y ahora Ahora sí. sí. ¿No Antes se no. escucha nada? No se No. escuchó nada. Bueno, voy de Nada. nuevo. A ver qué habrá pasado. ¿Ahí me siguen escuchando? Y ahí sí. Ahora sí. Bien. Abren Google común, desde su celular, desde su compu, la dirección común, google.com, y esta es la pantalla de inicio. Para Ujú. ingresar a Classroom, tienen que ir a este apartado. Fíjense que dice Gmail, imágenes, y están estos puntitos. Estos puntitos son todas las aplicaciones que tiene Google, que tiene el sistema. Tiene muchísimas. La que ustedes van a utilizar durante la cursada, durante estos años, va a ser Classroom. Así que ingresan, tocan ahí donde dice Classroom y se les va a abrir esta pantalla, en la cual figuran los diferentes salones de clases que ustedes tienen disponibles. Por ejemplo, acá me figuran a mí las 2 materias que les voy a dar a ustedes en primer año. En este caso, hacen clic en técnicas de expresión y se les va a abrir esto, el salón de técnicas de expresión. Y en novedades va a estar lo que yo les publiqué esta tarde, que les di ahí una bienvenida y subí acá un PDF con lo que vamos a ir charlando hoy. Así que recuerden eso. Esos son los pasos para abrir su salón de Google y ver las diferentes materias que tengan. Van al inicio, van a los puntitos, buscan Classroom y entran a la clase que tengan ustedes ese día, ya sea lunes o martes. Y así es como ingresan. Acá, si hacen eso hoy, van a ver que en novedades está lo que yo subí. Es un archivo con el que vamos a trabajar ahora, las primeras clases, que es el módulo número 1. ¿Se entendió más o menos cómo ingresar al aula? Recuerden siempre desde el navegador. Es fundamental que puedan, aunque sea practicar, si no estos días, hasta la próxima semana, ingresar a los salones, así tienen acceso a los materiales, al material de estudio. ¿Generó alguna duda? Lo vuelvo a mostrar. No. No, Sí, está bien. chicos, No. desde sus celulares está la aplicación ya Classroom. Si no quieren entrar desde el Chrome, pueden buscar, descargar la aplicación de Classroom y le va a salir lo mismo. Todos los salones en la primera pantalla, ustedes eligen la materia e ingresan. Eso para organizarnos, ese va a ser el sistema que nosotros utilicemos. Yo en esa página, en Classroom, voy a ir subiendo semana a semana diferentes PDFs que voy a ir desarrollando durante las clases, vamos a ir charlando. Nuestra materia es expresión oral y escrita. Por lo tanto, voy a necesitar de sus voces, voy a necesitar de su colaboración, porque si no va a ser un monólogo totalmente mío, ustedes se van a aburrir, yo me voy a aburrir y no van a terminar entendiendo nada. Así que todo lo que yo diga y ustedes no entienden, prenden el micrófono, me dicen, Karen, no estoy entendiendo, buscamos otro ejemplo, otros modos de explicar.
Esta materia es muy importante para la carrera que ustedes eligieron. ¿Por qué es muy importante? Porque es fundamental la comunicación, tanto de forma oral y escrita. Por lo tanto, el objetivo es que ustedes adquieran las herramientas necesarias para poder formular discursos claros, concisos, certeros, que demuestren un control, un dominio del conocimiento. Es sumamente importante el modo de comunicarnos. Su trabajo no es solitario. Su trabajo sí o sí va a presentar a un otro con el cual se están vinculando. Un otro ya sean alumnos, ya sean otros directores técnicos, directores de diferentes clubes, secretarios, padres de sus alumnos, de sus posibles alumnos. Ustedes sí o sí van a estar en contacto con otras personas. No eligieron un trabajo solitario. Por eso la comunicación y la forma en la cual ustedes se expresen de forma oral y escrita es fundamental. Tal vez les va a resultar un poco chocante estas primeras clases porque no tenemos un contenido tan relacionado con el fútbol en sí, sino que vamos a empezar a ver conceptos más teóricos desde esta y sobre todo lo que es la primera parte. Yo les conté que el año que viene está la segunda parte de esta materia, que ahí sí va a estar, que va a ser más específico sobre su área del trabajo. Pero en la primera parte sí o sí necesitamos partir desde los conceptos teóricos, a entender cómo funciona la comunicación humana, que es lo que ustedes van a aplicar si en el futuro, cuando terminan la carrera, sí o sí van a estar en contacto con un otro. Por lo tanto, en la expresión, ya sea oral o escrita, el otro es nuestra prioridad. Yo, si alguno puede abrir ese documento que les compartí, si no, no hay problema, después lo leen, yo voy a ir desarrollando y siguiendo esa guía. Cuando lo abran, no sé si acá se va a llegar a ver por la cámara, bueno, en un apartado yo les puse que esto es el módulo 1, que es el modo de introducción, y cuáles son los primeros temas que vamos a trabajar. Se los voy mencionando, ahora se los cuento. Entonces, como introducción necesitamos saber y volver sobre el concepto de comunicación. Vamos a ver qué es la comunicación, cuáles son los elementos comunicativos, o sea, qué elementos intervienen en ese circuito comunicativo, las competencias lingüísticas, qué significa la lengua como un código, las diferentes variedades lingüísticas, diferentes formas de utilizar nuestro lenguaje y los diferentes tipos de discurso. Esos son los temas que van a ingresar al módulo número 1, que es la introducción. Y vuelvo a repetir, es muy conceptual esta primera parte. Alguno, pregunto, para ir conociendo sus voces un poquito. Esta materia, técnicas de expresión oral escrita o comunicación, ¿les suena de haberla visto en su secundario, si realizaron otra carrera anteriormente, o partimos de cero? Y yo ya la vi. ¿La viste, Mirta? ¿Dónde? ¿Querés comentarnos un poquito? Porque soy docente. Ah, bien. Entonces, ¿docente de qué nivel? Biología. Bien, bueno, entonces nos vas a ayudar también, vas a ayudar a tus compañeros a comprender esos conceptos que por ahí suelen ser un poquito más complicados, así que va a ser valiosa tu presencia. ¿A alguien más le suena haber trabajado estos conceptos, la comunicación oral, escrita? ¿Qué es el circuito de la comunicación? ¿Qué tipos de discursos existen? ¿Alguno de estos conceptos le suena? Si no, es para conocerlos, para saber si partimos de una base, empezamos de cero. No, puede ser en el secundario, pero no más, no recuerdo bien. Bueno, está bien. No Está sé si bien. los conceptos, pero en la universidad se aplica mucho eso. Sí, sí. Sobre todo cuando veamos más adelante que pasa en la cuarta, quinta clase, que empecemos a ver lo que es la comunicación escrita, que empecemos a tomar conceptos como coherencia, cohesión, que son cosas que a lo mejor uno no puede formular. Yo les pregunto ahora, ¿qué es la coherencia? A lo mejor no sale formular una definición, pero estoy segura que cada vez que
cada uno de ustedes realiza un escrito, lo aplica, ¿sí? Pero la idea es eso, traer, hacer visibles esos conceptos que tal vez aplicamos, pero no sabemos cómo se llaman. Pero los necesitamos tener presente, vuelvo a repetir, sobre todo porque la carrera que eligieron hoy en día sí o sí trae un otro. Y tenemos que saber cómo comunicarnos con el otro. Tenemos que conocer cuáles son las reglas de nuestro idioma, cuáles son las herramientas tanto lingüísticas como paralingüísticas que yo tengo para poder desarrollarme en este medio. También vamos a trabajar el aspecto de oratoria, porque en su carrera se van a ver expuestos en diferentes situaciones a hablar en público, hablar en una conferencia de prensa, hablarle a un plantel, hablar en frente de un directivo. Bueno, ¿qué herramientas van a tener ustedes para enfrentarse a esas situaciones? Todo eso es lo que vamos a ir desarrollando. Hoy es a modo de introducción, no vamos a desarrollar todos esos temas que les dije, pero les estoy dando un panorama como para que ustedes vayan teniendo ya una idea de qué es lo que vamos a ver de acá hasta junio. ¿Hasta el momento me siguen? Sí, perfecto. Bueno, mejor así. Perfecto. Vuelvo a repetir, si quieren que repita algo, habilitan el micrófono y me dicen, o que hable más lento, suelo hablar muy rápido, así que me frenan, no hay problema. Vamos a empezar con esto. La comunicación. La comunicación sí o sí nos tiene que quedar en claro, aunque sea un breve de concepto de lo que es la comunicación, porque es la base de la expresión oral y escrita. Porque ¿para qué nos expresamos, ya sea de forma oral o de forma escrita? Para comunicarnos. Ahora, quiero iniciar con una pregunta. ¿Existe un único tipo de comunicación? Quitando lo oral y escrito. Quitando, por eso yo ya lo dije, que nos podemos comunicar de forma oral o escrita. ¿Pero existe una única forma de comunicación? ¿Qué No. piensan? No, Señas. Seña. A ver, lo que me dijeron que no, ¿por qué? ¿Qué otros tipos? Entonces, a ver, vamos a desarrollar ahí. Lo que ustedes piensan, lo que Sí, con está sus el ideas lenguaje previas. de señas. por Lenguaje de Señas. señas, perfecto. Muy bien. Ahí, sí. ¿Cómo se llama ¿Ulises? para los ciegos? ¿Cómo es? No te- Braille, ¿no es? El de Ajá, los sí. ciegos. Muy bien. Es otro sistema de escritura. Pero a ver, reformulo mi pregunta. ¿La comunicación solo es algo humano? No, ¿Es una no. característica humana? es expresiva también. ¿Cómo, Mirta? ¿No se escuchó? Que es expresiva también, ¿no? No, acá, Bueno, que yo estoy en la bien. clase, te estoy guiando a mi nene también de acá de 7 años que está escuchando. Ah, bueno, aprendemos todo acá, no hay Todo problema. junto, todo junto. Todo junto. Viene bien. En algún momento lo va a trabajar en la primaria, Sí, secundaria. porque le gusta escuchar todo. Así que Bien, él bueno, aprende. mejor. Después le damos un título chiquitito a él. Bien, fíjense que la comunicación no es solamente una cualidad humana que tenemos los seres humanos. Los animales se comunican. Hoy en día las computadoras, la tecnología también nos permite una pseudo comunicación. Fíjense que la comunicación está en todos los ámbitos y en todos los niveles de nuestra vida humana. Pero lo que voy con esto es que nosotros en esta materia y en estos meses, en estos dos meses y medio creo que son más o menos que tenemos, vamos a trabajar la comunicación humana. Que eso sí, nuestros objetos de estudio en esta materia van a ser las personas. ¿Y qué ocurre en ese momento comunicativo? ¿Qué ocurre en ese proceso en el cual se transmite un mensaje a un otro, un mensaje que tiene que ser decodificado por un otro? ¿Sí? Eso vamos a trabajar nosotros. La comunicación, entonces, como un proceso, ese va a ser el concepto que nos tiene que quedar. La comunicación como un proceso por el cual las personas intercambian diferentes mensajes. Vuelvo a repetir, proceso por el cual las personas intercambian diferentes mensajes. Esos mensajes pueden ser ideas, sentimientos, información.
como una primera definición y muy, muy general, para que estemos hablando todos el mismo idioma. Entonces, repito, la comunicación como ese proceso, como ese acto en el cual diferentes personas van a intercambiar mensajes. Pero ahora, como decía, este proceso comunicativo va a depender de diferentes contextos, ¿sí? Cada proceso comunicativo nosotros lo vamos a orientar en un contexto particular. Por ejemplo, este intercambio que estamos teniendo nosotros ahora está orientado en un contexto, que es en una clase de la carrera de directores técnicos, ¿sí? Todo acto comunicativo, como lo dice la palabra, va a estar asociado a un contexto comunicativo en particular. Y de eso también van a depender las diferentes variaciones que yo pueda encontrar en el discurso. ¿Pudieron registrar esa definición entonces? La comunicación humana como ese acto o proceso mediante el cual diferentes personas intercambian mensajes. Sí, como una definición, vuelvo a repetir, bastante amplia. Esto ya lo vamos a profundizar. Esto para poder hacer una introducción, tener idea de lo que estamos charlando. Bien, ahora, este proceso comunicativo va a tener diferentes elementos que van a estar presentes. En todo intercambio va a haber diferentes agentes que se hacen presentes y que se necesitan sí o sí para que exista un intercambio. ¿A qué me refiero con elementos comunicativos? Que esto seguro les va a sonar a ustedes de algo. Le vamos a traer recuerdos de la primaria, la secundaria. Elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal, código. ¿Le suenan o no le suenan estas palabras? Perfecto, mejor así. Bueno, todo esto que yo estoy mencionando son elementos de la comunicación. Son diferentes elementos que se ponen en juego cada vez que ahí está presente una situación comunicativa. Y al menos esto es lo que yo quiero que repasemos hoy como una primera aproximación sobre lo que es la comunicación. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que se pongan en juego cada vez que hay una situación comunicativa? Van a ser, en primer lugar, un emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Alguien se acuerda qué rol cumple el emisor en una situación comunicativa? El que envía el mensaje. Perfecto. Si tienen ahí para ir haciendo apuntes, para tomar aunque sea registro de esto, pongan elementos de la comunicación y abajo vamos haciendo ítems y vamos anotando algunas características. Entonces, elementos de la comunicación. El primero dijimos que es el emisor. Como dijo un compañero, persona que produce el mensaje. Y vamos a sumarle algo más, porque el emisor, muy bien, como dijo el compañero, es quien produce el mensaje. Pero ese mensaje no lo produce de forma aislada, sino que lo produce desde una intención particular. Por ejemplo, yo ahora que estoy produciendo este mensaje, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué estoy hablando yo y diciendo todo esto? ¿Cuál piensan ustedes que sería mi propósito comunicativo acá, como emisora? Enseñarnos. Enseñar, transmitir información, informarles sobre algo. Fíjense que yo, como emisora, yo voy a codificar, voy a producir esos mensajes, pero siempre desde una intención particular. Y quiero que esto de la intención quede ahí escrito, registrado, porque nos va a servir para trabajar más adelante las fallas que tiene la comunicación, porque la comunicación no es perfecta. ¿Sí? Puede ocurrir que en algunas situaciones mi intención como emisora no se decodifique de la forma correcta y ahí obtengamos una falla. Así que como emisor,
que nos quede eso, registrado. Si hay un emisor, que es quien produce el mensaje, sí o sí vamos a tener un quién. Un receptor. Un receptor. Muy bien. Entonces anotamos como segundo punto, receptor. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, el receptor, ¿quién va a ser? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, entre todos. El que recibe el mensaje. Claro, la otra persona. Sí. Persona, a mí, más que recibe, me gusta la palabra que decodifica el mensaje. ¿Sí? Porque para que exista, para que se dé esa comunicación, yo necesito descifrar qué es lo que el otro me está diciendo. No basta solo con recibir el mensaje, necesito interpretarlo. Yo ahora espero que ustedes como receptores puedan descifrar, puedan entender esto que yo estoy diciendo. Y eso se llama decodificar. Porque si yo acá estoy hablando y ustedes no entienden nada, la comunicación no se está dando. Así que, receptor, persona que decodifica el mensaje. Entonces, repito, hoy por ser la primera clase estamos trabajando con el concepto de comunicación muy general. Entendemos a la comunicación como este proceso en el cual varios interlocutores intercambian diferentes mensajes. Y ahora lo que estamos haciendo es analizar cuáles son los elementos que se ponen en juego cada vez que hay una comunicación, cada vez que se produce un encuentro comunicativo. Ya vimos dos de esos elementos. Sí o sí, para que haya una situación comunicativa necesitamos de un emisor, que es la persona que codifica, que crea, que produce ese mensaje. Necesitamos de un receptor, que es quien recibe, quien decodifica, quien entiende ese mensaje. Sí o sí necesitamos de esos agentes. Esos agentes que son quietos, son inmóviles, el emisor siempre es emisor, el receptor siempre es receptor. No, van cambiando. No. Sí o sí tiene que exista en la comunicación una reciprocidad. Yo, como emisora, me puedo convertir en receptor y ustedes cada vez que empiezan a codificar, a crear mensajes, van a ser los emisores. Así que estos papeles no son fijos. Bien. Siguiente elemento muy claro e importante y fundamental para que exista una comunicación es el mensaje. Sí o sí tiene que haber un mensaje. Ese mensaje que ustedes ya me van a decir, bueno, pero no siempre se da con palabras. No se va a dar con palabras porque yo puedo hacer un gesto y ya estoy transmitiendo un mensaje. Pero el mensaje tiene que ver con eso, con lo que yo transmito. El mensaje entonces lo colocan como otro elemento y ponen qué es lo que se transmite. No lo que se dice, porque justamente la comunicación no solamente es oral o escrita, es lo que se transmite. Es el contenido de la comunicación. Sin mensaje no tenemos comunicación. Si necesitan que lo repita, me lo dicen. Sí, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, entonces el mensaje es lo que se transmite. Lo que se transmite es el contenido de la comunicación. Lo que se transmite. Sí, es el contenido de la comunicación. Bien. Entonces ya anotamos tres elementos: emisor, receptor y mensaje. ¿Hasta ahí todos pudieron registrarlo?
Sí. Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No, no. Perfecto. Vamos al siguiente elemento. ¿Qué es el canal? Es el medio por el Canal. cual se transmite el mensaje. Excelente, Tomás. No podrías haberlo dicho mejor. El canal va a ser el medio por el cual se transmite el mensaje. Podemos ser en cuanto a esto un poquito más específico o también lo van a encontrar en algunos manuales de forma general. En este caso, podemos decir que el medio por el cual yo estoy transmitiendo el mensaje es el canal oral, porque estoy hablando y ustedes reciben el mensaje a partir de mis ondas sonoras que salen de mis cuerdas vocales, pasan por la boca, se meten por el parlante de la compu, por las diferentes señales de los satélites, por internet llega a sus parlantes, sale, ustedes me escuchan. ¿Sí? Hacemos todo ese proceso. Por lo tanto, podemos decir que es un canal oral o auditivo. Pero a lo que voy con esto, que algunos manuales, algunos teóricos, lo especifican. Por ejemplo, acá podrían decir que el canal que nosotros estamos utilizando es Internet. Pero si ustedes llegan a poner canal oral, va a estar de forma correcta. Esto lo digo porque más adelante les voy a dar algunas situaciones comunicativas para que ustedes analicen. Pero el canal es eso, el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, puede ser visual, puede ser audiovisual, puede ser el papel, puede ser internet. Siempre es el medio por el cual se transmite el mensaje. Y recuerden que pueden utilizar la palabra genérica, como dice en este caso, oral, visual, audiovisual, o ser más específico. Internet, papel, una aplicación, una red social. Eso no varía. Con tal que ustedes sean capaces de observar cuál es el medio que se pone en juego para llevar ese mensaje, va a estar bien. Entonces, repito, el cuarto elemento es el canal que dijimos medio que se utiliza para transmitir el mensaje. El mensaje. Bien. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Estoy mirando el noticiero en mi televisor. ¿Cuál va a ser el canal ahí? ¿Qué dirían ustedes? El televisor. Y si somos más genéricos, ¿yo cómo recibo ese mensaje? ¿Lo veo, lo escucho? ¿Lo ves? Audiovisual. Audiovisual, por ejemplo, ahí si quiero, porque se pone en juego tanto la vista como el oído, ¿sí? Puede ser auditivo solo, audiovisual, pero está muy bien si ustedes me ponen televisor, sería la señal de la tele, va a estar muy bien, que es lo que hace que llegue ese mensaje a mí. Siguiente elemento, el referente. Referente, chicos, hay en toda situación comunicativa, que sería el tema. Es el tema de esa conversación, de esa situación comunicativa. Es de qué se trata esa situación comunicativa. Por ejemplo, en este momento nosotros diríamos de referente clase de técnicas de expresión oral y escrita, que es de eso de lo que estamos hablando. Ahora, mañana que acá en San Jorge es la fiesta del pueblo. Yo voy a estar con mis amigas y en la fiesta del pueblo y seguramente estemos hablando de eso. Entonces, el referente va a ser fiesta del pueblo, porque todo lo que nosotras podamos charlar va a estar relacionado a eso. Referente, el tema, ¿de qué estoy hablando? ¿Estamos? Sí. Bien. Acá podemos utilizar entonces nosotros de referente, vuelvo a repetir, nosotros clase de técnicas de expresión oral escrita. En la materia anterior habrán estado hablando sobre qué hablaron. A ver, ¿cuál fue el referente de la materia anterior? Neurociencia. Neurociencias. Perfecto. Qué lindo, qué interesante eso. Van a salir súper capacitados, que esto está buenísimo. Bien, entonces, vimos ya emisor, receptor, mensaje, referente, canal.
Nos falta el último elemento que se pone en juego de los elementos tradicionales, que es el código. El código. ¿Qué será el código? ¿Alguno le suena? Porque sí o sí necesitamos de un código en común para poder comunicarnos. ¿Pero qué será el código? Yo, por ejemplo, nunca podría comunicarme ahora con una persona china, porque no compartimos el mismo código. Claro, que el idioma. Ahí está. El código tiene que ver con el sistema de signos que yo comparta con el otro. Tiene que ser el mismo si yo voy a utilizar un código verbal. Es decir, si en ese código van a estar en juego palabras, ya sea de forma escrita o de forma oral, yo necesito que el otro comprenda mi código, mi sistema de signos, que es mi idioma, y yo entender el del otro. Entonces, como código, van a poner eso, que es el sistema de signos compartidos entre el emisor y el receptor. Entre paréntesis pongan idioma, para hacerlo más simple. Sistema de signos compartidos entre emisor y receptor. Entre paréntesis, idioma. Y esto es importante también para aclarar. El código puede ser verbal o no verbal. Disculpame, Eso- Karen, receptor, entre receptor y cuál. Y emisor y receptor tienen que compartir el mismo código. Ujú. Y entre paréntesis pusimos idioma. Idioma, sí, eso sí. Ese. Perfecto. Y yo recién estaba explicando que el código puede ser de dos formas. Puede ser un código verbal y un código escrito? no verbal. Leonel, ¿estuviste hablando vos? Que no me sale el dibujito del... Listo. No, pero a través de dibujo también puede ser. De dibujos, sí. Código verbal, chicos, es muy sencillo. Entran en juego las palabras. Palabras. Entran en juego las palabras, ya sean orales o escritas. En cambio, en el código no verbal no aparecen las palabras, pero sí aparecen los gestos, aparecen los sonidos, aparecen los gritos. Es todo lo paralingüístico. Entonces, es sin palabras, pero ¿qué voy a utilizar para comunicarme? Gestos, sonidos, dibujos, como dijeron los chicos, colores. Que esto está muy presente en el mundo del fútbol. Las tarjetas. Saco la tarjeta roja, no estoy hablando, solo con mostrarla, hacer el gesto de levantar la mano, ya se entiende que ese jugador tiene que salir de la cancha. Eso pertenece a la comunicación no verbal. No utilizo palabras, pero sí el mensaje es claro, eso que yo les decía, el mensaje es lo que se quiere transmitir. Si yo saco la tarjeta roja, ¿qué quiero transmitirle? ¿Qué entiendo yo como espectador? ¿Qué pasó ahí? Se lo echó. Muy bien. En línea levanta la bandera. ¿Comunicación verbal o no verbal? No verbal. No verbal. ¿Qué otra situación no verbal ocurre en un partido? No verbal. Cuando hay un full y el árbitro levanta la mano, que sería indirecto. Perfecto. ¿Qué más? Cuando toca el silbato. Cuando toca el silbato, en las diferentes situaciones en las cuales se puede tocar. ¿Algo más se les ocurre? Cuando sucede esa comunicación no verbal dentro de un partido de fútbol, en el desarrollo de un partido. Fíjense que incluso la mayoría de las indicaciones que da un director técnico a los jugadores que están a muchísimos metros son no verbales, son siempre gestos de acercarse, de alejarse, de venir a determinada zona. Por eso es muy importante tener presente la comunicación no verbal,
porque es fundamental y está presente incluso más que la comunicación verbal, la comunicación escrita, la comunicación oral. Vamos a analizar, más adelante van a ver un montón de aspectos y muchísimas circunstancias en las cuales la comunicación verbal está presente durante un partido de fútbol, aún más presente que la comunicación verbal, como les decía. Pero volviendo a esto, a los elementos básicos, el código es el sistema de signos que se compartan entre el emisor y el receptor. ¿Por qué es importante que se compartan? Porque si no se comparte, ¿esa comunicación se puede dar? No. Si el árbitro saca la tarjeta roja, pero yo no tengo ni idea de ese código, de que eso significa que tengo que salir de la cancha, no lo voy a entender. Por eso es fundamental que sea algo compartido entre el emisor y el receptor para que la comunicación sea efectiva. Pero estos elementos, vuelvo a repetir, los voy a anotar acá en el chat por las dudas si alguno no lo anotó. Emisor. Ahí quedaron en el chat los diferentes elementos por si alguien todavía no los registró. Vuelvo a repetir, todo esto que yo ahora les estoy explicando, estoy repasando, trayendo a colación estos conceptos que en algún momento habrán trabajado o no, los van a encontrar en el PDF que yo subí a Classroom, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahora les va a quedar como un resumen. Ustedes van a tener presente cuando vayan al PDF y lo lean, que está escrito y explicado de una forma más profunda, ustedes van a tener ahí este machete, incluso en la clase, para poder entender qué es lo que se está diciendo en ese archivo. Ahora, vuelvo a esto. Mencionamos estos elementos: emisor, receptor, mensaje, referente, código y canal. Esto no es lo único que se pone en juego cada vez que hay una situación comunicativa, sino que existen otras características, que es el modelo de producción y el modelo de interpretación. Repito, modelo de producción y modelo de interpretación. Cada uno de estos modelos le va a corresponder al receptor o al emisor. El modelo de producción, ¿a quién le suena que le va a pertenecer? Al emisor. El emisor, porque es justamente, como anotamos, es la persona que va a producir ese mensaje. ¿Qué tiene que ver, qué se va a poner en juego con este modelo de producción o modelo de interpretación? Lo siguiente, que la persona que va a producir, que va a codificar el mensaje, lo va a hacer a partir de sus propias competencias lingüísticas y paralingüísticas que tenga. Lo va a hacer desde su propio conocimiento a ese mensaje. Lo que la persona conozca sobre el tema lo va a poner en juego en esa situación comunicativa. No lo va a hacer desde otro lado que no sea desde el propio yo. La persona, cada vez que produce el mensaje, va a poner en juego sus competencias lingüísticas y paralingüísticas. ¿Qué va a ser el conocimiento que tenga la persona del lenguaje? Estas competencias lingüísticas y paralingüísticas, que es el conocimiento que tenga cada uno sobre la lengua, lo va a poner en juego la persona para producir el mensaje, pero también va a aparecer en el modelo de interpretación, porque se van a poner en juego también para decodificar ese mensaje. Ustedes en este momento están poniendo en juego todo el conocimiento que tienen sobre la lengua española. ¿Por qué? Porque están intentando decodificar lo que ustedes saben del lenguaje. Están tratando de asociar esto que yo estoy explicando a diferentes conocimientos que ustedes ya tenían incorporados. Por eso se dice que cada vez que un emisor habla y un receptor quiere interpretar, decodificar ese mensaje, se activa el modelo de producción y el modelo de interpretación, que van a tener diferentes características.
Es decir, diferentes aspectos que se van a poner en juego cada vez que elaboramos e interpretamos un mensaje. Una de esas características que se van a poner en juego son las competencias lingüísticas y paralingüísticas. ¿Qué son? Es el conocimiento que yo tengo sobre el idioma. Yo si ahora me pongo a hablar de lo que son las oraciones subordinadas, ¿ustedes van a entender algo de eso? ¿Les suena esas palabras? Puede que algunos sí, puede que algunos no. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen incorporado el conocimiento lingüístico sobre ese tema. Por eso van a depender siempre de lo que uno conozca para poder interpretar o para poder producir un mensaje. Y eso tiene que estar siempre presente. Lo que yo les explicaba antes. Ustedes están, vamos a suponer, enseñándole a niños. Tienen un grupo de niños de 4 o 5 años. Y le muestran las tarjetas, el ejemplo que dábamos. A lo mejor estos niños no tienen incorporado ese conocimiento paralingüístico, que un rectángulo de color rojo significa expulsión. Así que ahí va a haber una falla en el sistema de interpretación por parte de ese pequeño que no tenga incorporado ese conocimiento. Por eso es importante no dar nunca por sentado que todo lo que yo digo, el otro lo va a poder decodificar. ¿Por qué? Justamente por esto, porque cada uno tiene su propio sistema de interpretación. Ese sistema de interpretación, vuelvo a repetir, va a estar limitado por las competencias lingüísticas y paralingüísticas que yo, como interlocutor, poseo. Es decir, ¿qué conocimiento tengo yo del código? ¿Qué conocimiento tengo yo del idioma que estamos compartiendo? Otra, ¿se entendió la competencia lingüística y paralingüística? Sí. Es el conocimiento, vuelvo a repetir, que poseen los interlocutores sobre el código, sobre las palabras, sobre los gestos. Por eso es muy importante que a la hora de producir los mensajes yo tenga presente quién va a ser mi receptor para poder adecuar mi discurso a esos receptores. Porque no es lo mismo hablar con un grupo de niños de 5 años que con uno de 10, con uno de 15, con adultos mayores. Y eso me lo va a dar a mí las competencias lingüísticas y paralingüísticas que yo haya adquirido. Que de la mano con las competencias lingüísticas y paralingüísticas, hay otra competencia que también se pone en juego, que es la competencia cultural e ideológica, que amplía un poco. La lingüística y la paralingüística se centra en el conocimiento que yo tenga sobre el idioma. La competencia cultural e ideológica es el conocimiento que tiene cada individuo sobre el mundo que los rodea. Es más amplio. Eso también importa a la hora de producir y sobre todo a la hora de interpretar un mensaje. ¿Qué conozco yo del mundo? Eso va a estar sumamente relacionado con mi capacidad para poder decodificar el mensaje. Entonces, fíjense que antes yo les decía que para poder entendernos necesitamos sí o sí compartir un mismo código. Pero fíjense que también ahora ampliamos un poquito. No solamente es compartir un mismo código, que sigue siendo fundamental, sino que tenemos que tener en cuenta que existen competencias lingüísticas que se ponen en juego, es decir, ¿qué conozco yo del idioma? Competencias culturales e ideológicas, que es ¿qué conozco yo del mundo que me rodea para poder interpretar ese mensaje? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Más o menos. Fíjense que estoy enumerando diferentes cosas que se ponen en juego a la hora de entablar una conversación. Fíjense cómo retomo que se sigue siendo muy importante el código, que habíamos hablado antes y ustedes anotaron la definición. Pero ahora ampliamos un poco. No solo es importante el código que se comparte entre emisor y receptor, sino también
las competencias de cada uno de estos individuos. Esas competencias que se ponen en juego cuando yo elaboro un mensaje y cuando yo recibo un mensaje y lo tengo que decodificar. Dijimos que se ponen en juego las competencias lingüísticas y paralingüísticas, las competencias cultural e ideológica. Si quieren, anoten estos nombrecitos. Al menos ahí el nombre. No hace falta la explicación, pero aunque sea el nombre, para que ya les vaya quedando. Y otra competencia que se pone en juego cada vez que recibimos un mensaje o producimos un mensaje son las determinaciones psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Las determinaciones psicológicas se relacionan con las emociones, el estado de ánimo de los participantes de la comunicación. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos comunicamos, estamos poniendo en juego no solamente la voz y la palabra, sino lo que somos en este momento. Y sí o sí, lo que a mí me esté pasando de una manera u otra, se va a colar en esta realidad, se va a transmitir junto con mi mensaje. ¿A qué se refiere esto? Las determinaciones psicológicas, sobre todo, entran en juego cuando yo tengo que interpretar un mensaje. Vamos a suponer que estoy viviendo yo algo muy trágico. Estoy mal, estoy triste, porque me pasó algo muy trágico. Yo no voy a tener las determinaciones psicológicas para poder decodificar el mensaje de alguien que me dice, me da una orden. Mi estado de ánimo va a incidir en la forma en la cual yo voy a interpretar ese mensaje, en cómo me voy a tomar ese mensaje, porque justamente mi estado mental está alterado por otra situación. Y estas cosas que yo le estoy mencionando, antes, hasta hace algunos años, no se tenían en cuenta para analizar la situación comunicativa. Siempre se tenían en cuenta los primeros elementos que yo les mencioné: emisor, receptor, mensaje, referente, canal, código. Siempre se tenían en cuenta solamente esos elementos de la comunicación. Pero posteriormente alguien dijo, cada vez que nos comunicamos no solo eso importa, sino que importa también las competencias lingüísticas, las competencias paralingüísticas, las competencias culturales, las competencias ideológicas, las determinaciones psicológicas. Estas cosas, este modelo de producción e interpretación, que también es fundamental para que una situación comunicativa se dé. Por eso se amplía un poquito ese circuito de la comunicación tradicional que conocíamos con los elementos que vimos antes, y se le suman estas competencias y estas determinaciones porque son fundamentales para producir un mensaje y para decodificar. Y tienen que estar siempre sumamente presentes, porque hacen al mensaje, hacen a que yo pueda producir de forma correcta un mensaje o decodificar de forma correcta un mensaje. ¿Cuántas veces hay que vemos conferencias de prensa a jugadores después de que perdieron un partido y están sumamente enojados y dicen cosas que luego, tiempo posterior, salen a pedir disculpas? Fíjense cómo ahí están en juego las determinaciones psicológicas. Esto que yo le estaba mencionando antes, que mi mensaje, ya sea a la hora de producir o de codificar, sí o sí va a depender de mi determinación psicológica del momento. No significa que va a ser peor o mejor, pero sí que va a estar interpelado por eso que me está pasando. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Si no me entienden, vuelvo a repetir, soy una pesada con esto, pero no quiero que queden dudas en este tema. Así que, pasando en claro, ¿qué llevamos viendo en esta hora? Ya pasó una hora, ya nos queda menos. Fíjense, ¿qué vimos? ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son los elementos que aparecen en el circuito de la comunicación, que son los elementos tradicionales? Y le sumamos las competencias. Entonces, como competencias nos quedaron las competencias lingüísticas, competencias paralingüísticas, competencias culturales, competencias ideológicas
y determinaciones psicológicas, cosas que antes no se tenían en cuenta cada vez que nosotros hablábamos, pero ahora sí se tienen en cuenta y ustedes la tienen que tener en cuenta cada vez que entablen una conversación. Y nos va a ayudar para poder codificar, para poder crear mejores discursos que nos den la facilidad o nos acerquen más a la probabilidad de que un otro me entienda lo que yo estoy tratando de decir. Ahora quiero mostrarles un videíto, si la aplicación me deja, y quiero que presten atención al videíto porque luego van a hacer una pequeña actividad que es reconocer los elementos de la comunicación en esta situación comunicativa en particular. Así que vayan prestando atención. De este video que yo les voy a mostrar, quiero que luego me digan quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, el referente, el código, qué competencias tienen que tener en cuenta los receptores. Todos estos elementos que yo estuve explicando, quiero que los reconozcan en este video. Ahí se los comparto. Difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así, las 9 fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos, a todos, a todos. ¿Se escuchó, chicos? Sí. Bien. ¿Pudieron reconocer quién estaba hablando? Bielsa. Muy bien, ahí no sé quién lo dijo. Fíjense que era una charla de vestuario técnico. Les voy a dar unos minutitos, 5 minutos, para que me reconozcan, para que reconozcan los elementos de la comunicación en esa charla técnica. ¿Quién es el emisor? ¿Quiénes son los receptores? ¿Cómo? ¿Los vamos diciendo? Si quieren, lo anotan y ahora lo compartimos entre todos, pero anótenlos. Entonces, reconocer los elementos de la comunicación en ese videíto que acabamos de ver. Y después comparamos qué fue poniendo cada uno.
¿Pudieron reconocerlo? ¿Necesitan un ratito más? Bien, vamos a empezar a ver a contar qué pudieron reconocer. Como emisor, me gustaría ver a alguien que no haya hablado. Carlos, ¿qué pusiste como emisor? No sé si podés hablar. Sí. El emisor sería Bielsa. Perfecto, muy bien. El receptor, los jugadores. Receptor, los jugadores. Tomás, como referente, ¿qué pusiste? Yo no sé si hay otro Tomás. Te veo solo vos conectado. Tomás Bueno, Carnet. el referente sería el partido que se perdió. Estaba hablando sobre el partido perdido en la fecha que quedaba. ¿Alguien puso algo distinto el referente? Yo puse derrota injusta. ¿Alguien puso otro título, digamos? Fíjense que ambos están relacionados, justamente toda esa conversación, todo el discurso que da Bielsa es en torno a eso, a esa derrota, a ese partido perdido. Es un discurso bien motivacional. Yo puse alentador y confianza en el equipo. Bien. Justina, Yo como puse- canal. Ah, sí, disculpa. Santiago estaba hablando. No, que yo puse, sí, el darle a entender que no hay que bajar el nivel ni la intensidad con la que jugaron ese partido. Tienen un Bien. mismo código, sería. Van en un mismo código. Sí, justamente. Entonces, Justina, como canal, ¿cuál es el medio que elige? Como canal puse oral. Perfecto, porque está hablando. Y en código, Leonel. El código puse en español. ¿Qué sería el Bien. idioma? Y si somos más específicos, tenemos que decir, es un canal, ¿es un código verbal o no verbal? ¿Qué ponemos ahí? Verbal. Verbal. Justifícame eso. ¿Por qué verbal? ¿Qué dijimos? Está hablando. ¿Verbal? Claro. Muy bien lo que estás diciendo, porque justamente está hablando, está utilizando palabras. ¿Sí? Aunque también fíjense que es bastante vehemente y mueve las manos, hay un tono particular de su voz, pero es verbal porque está utilizando las palabras. ¿Piensan que yo puse las había dos. alguna... Disculpa, justo hablé encima. Yo puse las dos porque él está en movimiento y está expresando también con las manos. Sí, justamente esta vehemencia que tiene tan característica de mover las manos está presente en este discurso. Pero sobre todo es un código verbal, ¿sí? Porque prevalece la palabra de principio a fin. Fíjense que además de estos elementos típicos de la comunicación, ampliamos un poquito y dijimos que hay diferentes competencias en juego. ¿Cuáles de las competencias que yo les mencioné antes se nota que está presente acá? Tanto a la hora de decodificar como de codificar el mensaje. Que tiene que ver con el referente que ustedes colocaron de esta situación. El partido perdido. Entonces, ¿cuál de las competencias va a estar presente o tiene ahí un valor muy importante? La Que psicológica. dijimos, muy bien,
Muy bien, Tomás. Fíjate cómo las determinaciones psicológicas, que tanto puede ser para algo positivo como estar extremadamente contento, alegre, también va a limitar la forma en la cual nosotros nos expresamos. Y en este caso la derrota, fíjense cómo es una determinación importante en esos receptores. No sabemos el post, en el video se termina ahí, pero fíjense que su estado de ánimo va a depender, va a ser fundamental en el modo en el cual ellos se apropien de ese mensaje que estás transmitiendo. Hablando de mensajes, me salteé justamente ese elemento de mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Y más o menos lo fueron diciendo. Motivación. Fíjense cómo está sumamente todo relacionado, todo en conjunto, todo en concordancia con el referente del tema, que es este aliento, el motivarlos, el dar esperanzas de que podían revertir esta situación. Igual, profe, Bien. una duda. ¿No habría una falla en el código? Porque él habla en español dentro de un equipo francés, donde algunos pueden entenderlo y otros no. Claro, ahí podemos tener entonces que pueden entrar en juego las competencias lingüísticas, que es el conocimiento que nosotros tengamos sobre la lengua. ¿A nosotros nos garantiza que el 100% de los receptores entendió el mensaje? No. Fíjense que estaba en este video fue cuando estaba en el Marsella, creo. Marsella. Me parece que estaba en ese equipo de director técnico. Fíjense, como dijo Tomás, muy bien, muy atento, no nos garantiza que el 100% de los interlocutores, en este caso de los receptores, hayan comprendido el mensaje. Nosotros no sabemos, ese conocimiento ya no lo tenemos nosotros, no somos parte de eso, pero muy, muy bien acertado. Y eso tiene que ver un poco con que la comunicación no siempre es perfecta. Hay diferentes interferencias. Eso se llama, esto que mencionó el compañero, se llama interferencias comunicativas. ¿Qué son las interferencias comunicativas? ¿Cómo podemos definir interferencias comunicativas? ¿Qué van a ser las interferencias? ¿Qué les suena? ¿Algún fallo en alguno de los elementos de la comunicación? Las fallas que existen o que aparecen en la comunicación que intervienen justamente este circuito, intervienen que se pueda dar, que sea efectivo el proceso comunicativo. Esas van a ser las interferencias comunicativas, las fallas que se dan en la comunicación. Una de las fallas que puede generarse son, como la que dijo Tomás, la falla idiomática. La falla en el código, ¿sí? No compartimos el mismo código, no se entiende. ¿Qué otra falla puede haber en la comunicación? Fíjense que también puede haber una falla en la competencia cultural, en el que yo no conozca esto que me estaba hablando, que se puede dar, como yo les decía, si ustedes tienen alumnos más chiquitos. A lo mejor no tienen incorporado todavía todo el conocimiento, toda la terminología, no la tienen incorporada. Así que ustedes van a ser los responsables de hacerle entender qué significa un tiro libre, qué significa ser un defensor, qué significa ser un delantero, qué significa, porque ellos no tienen ese conocimiento del mundo. Y eso también puede ser una falla en la comunicación. Entonces dijimos, falla puede haber en el código, es decir, que no se comparta el mismo idioma. Puede haber falla en las competencias culturales, que es decir, en el conocimiento de las cosas. Puede haber una falla en las determinaciones psicológicas, en la alteración mental, ya sea positiva o negativa que uno esté padeciendo en ese momento. Puede haber fallas más triviales, como por ejemplo, se quiere tener una conversación y hay demasiado ruido presente. El ruido es una falla en el sistema comunicativo. Puede haber fallas que tengan que ver con el estado de salud de uno. Estoy afónico, no puedo dar ese discurso. Va a haber una falla ahí biológica por algún padecimiento de salud. Fíjense que en la comunicación puede haber 1.000.000 de fallas. Por eso es necesario conocer cuáles son los elementos y las competencias y qué es lo que yo tengo en cuenta, qué es lo que aparece a la hora de comunicarnos para intentar revertirlo o buscar una alternativa para que el objetivo, que es transmitir ese mensaje
y que se decodifique, se pueda llegar a dar. Porque ese es el objetivo final, ya sea de forma oral o de forma escrita. Mi objetivo es que mi receptor o mis receptores entiendan y decodifiquen el mensaje. Y a la vez ustedes, como futuros directores técnicos, puedan decodificar los mensajes de las personas que ustedes tengan a cargo. Porque no se trata solo de transmitir yo de forma clara, sino de que yo, como persona, como adulto, como profesional, tenga las competencias necesarias para poder decodificar los diferentes mensajes que yo reciba. Esos mensajes que van a venir de interlocutores totalmente diferentes, con competencias totalmente diferentes, como decimos, con variedades lingüísticas totalmente diferentes, porque van a ser mensajes que vengan de niños, de adultos, de gente conocedora del tema, de gente que no conoce nada del tema, y ustedes van a tener que tener las competencias necesarias para decodificar todo eso. Por eso es importante esta materia en esta carrera, porque el poder entender que el otro te entienda y que ustedes entiendan al otro es el ABC de lo que van a ejercer en un futuro. Es importante tener las cualidades necesarias, repito, para codificar y decodificar esos mensajes. Y eso es lo que vamos a ir trabajando en profundidad en esta unidad. Ya casi estamos cerrando. Ya hoy, por ser la primera clase, no los voy a marear con tantas cosas. Quería repasar esto básico. Y quiero hablar de 3 conceptos que los estuvimos charlando, pero no los expliqué en profundidad. Estamos hablando de comunicación, que ya dijimos lo que era la comunicación, este proceso humano, este acto humano, por el cual 2 o más interlocutores se transmiten diferentes mensajes. Pero relacionado al concepto de comunicación, hay 3 conceptos que son muy importantes tener presentes, que van a hacer a la comunicación a que ustedes sigan entendiendo de qué se trata la comunicación y dónde ponemos el acento cada vez que hablamos de esto, que es el concepto de lenguaje, de lengua y de habla. Nosotros estos 3 conceptos, lenguaje, lengua, los solemos utilizar como sinónimos, pero no son sinónimos. Vamos a ir entonces, quiero que esto sí les quede asentado en el cuadernillo, en la hoja, donde ustedes tengan ahí sus anotaciones. El lenguaje, ¿qué es el lenguaje? A ver, ¿alguno se anima a explicarme qué entienden ustedes por lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿El idioma? ¿El idioma? ¿Alguien más? ¿Otra definición? ¿A qué les suena? ¿Qué es el lenguaje? El modo de El lenguaje tiene que comunicarse. ver con hablar. ¿Con qué tiene que ver el lenguaje? Comunicarse. Con Puede ser una comunicarse. forma de expresión. ¿Cómo, Tomás? No llegué a Puede percibir. ser como la forma de expresión. La forma de expresión. ¿Alguien más se anima a decir algo? Bueno, el lenguaje, chicos, no es el idioma. Empecemos por ahí, es una falencia. Solemos utilizarlo como sinónimos. Es verdad, está muy masificado utilizar la palabra lenguaje como sinónimo de idioma, pero no es así. El lenguaje es una facultad que tiene el ser humano para comunicarse. Sí, es la característica que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos. ¿Y por qué digo que no es el idioma? Porque nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, la capacidad del lenguaje desde que nacemos. Lloramos porque cuando somos bebés, porque tenemos una necesidad y esa es nuestra forma de comunicarnos. Así que el lenguaje es la facultad que tiene, la característica que tiene el ser humano para poder comunicarse. Y el lenguaje es universal. Todos tenemos esta facultad para poder comunicarnos de una forma u otra. Y no está relacionado con la adquisición de un idioma,
porque yo aún antes de saber hablar, ya puedo comunicarme. Y esa característica, esa facultad, me la da el lenguaje. Entonces, repito, ¿qué es el lenguaje? La facultad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos. Y es universal, porque todos la tenemos. Ahora, les mencioné 3 conceptos. Lenguaje, ya lo expliqué recién. Lo repito por las dudas. Es la facultad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos. Y es universal. Todos tenemos esta facultad. El siguiente concepto que va a estar relacionado con la comunicación es el concepto de lengua. Que ahora sí, la lengua. Ahí está. La lengua sí va a ser el idioma. Y escuchen esto, le hago esta pregunta. Yo les dije que el lenguaje era universal. ¿La lengua es universal? Si decimos que la lengua es el idioma, idioma lo entendemos como un sistema de signos. ¿Es universal la lengua? No. ¿Y aprendés? Donde vayas. Pero fíjense que no es universal, sino que es social. Está. La lengua es social. Nosotros como sociedad argentina tenemos estipulado nuestro idioma, que es el español / castellano. ¿Sí? En Brasil se habla otro idioma, en Estados Unidos se habla otro idioma. Así que la lengua es social, no es universal. Obvio que nosotros tenemos la capacidad de adquirir nuevas lenguas. No sé si alguno acá, alguno de los presentes habla otra lengua. Yo ahí paso. En español, en otro, voy para atrás. Así que si alguno me quiere enseñar, bienvenido sea. Pero fíjense cómo la lengua está relacionado con este sistema de signos, que es el idioma que compartimos como sociedad. Así que es social. Repito, lenguaje es la facultad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos. Y eso sí es universal. La lengua, como dijo el compañero, es el idioma. Y es social, porque es compartido por un grupo limitado de seres humanos, de personas que forman la sociedad. No quita que yo no pueda aprender una siguiente lengua, pero va a ser perteneciente a determinado grupo social. Y entonces el habla, si el lenguaje era esa capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos, la lengua es el sistema de signos, el idioma. ¿El habla qué es? La expresión. Me desconcertaste, Karen. ¿Es muy tarde para hacer estas preguntas? Justo me pusieron, me tiene que poner primera. Así podemos filosofar. ¿Qué es el habla entonces? ¿Alguno se anima ahí a tirar alguna respuesta? ¿No es el idioma también? No, porque el idioma es la lengua. No es el código. La expresión. El habla lo que permite comunicarse entre personas. Más o menos. Y también permite expresarse. Nos permite expresarnos, pero fíjense que el habla es la lengua puesta en acción. Es el uso particular que yo hago de la lengua. Bueno, pero cuando uno mueve la lengua expresa, por eso es expresión para mí. Claro, por eso. Es la expresión particular que yo haga de la lengua. Pero fíjense, lenguaje universal compartido por todos. ¿Sí? Porque es una capacidad que yo tengo para poder comunicarme. El habla, dijimos, como un sistema de signos compartidos por la sociedad, por eso es social. Si el habla es el uso particular que yo hago sobre la lengua, es decir, porque todos hablamos español, acá, los que estamos presentes, pero todos hablamos de la misma forma el español, todos hacemos el mismo uso del idioma, los que estamos acá. Sé que por ahí es la primera vez que nos encontramos, pero vamos a suponer, ¿todos hablaremos de la misma manera? No. No, porque justamente
cada uno va a fomentar esos discursos según su capacidad lingüística y paralingüística, según sus determinaciones psicológicas, según su conocimiento del mundo. Así que fíjense que esto nos da a pensar que la lengua, fíjense, ¿va a ser universal? ¿Les parece que va a ser universal? Perdón, ¿que el habla es universal? No. ¿Será social el habla? Sí. No, es individual. No, es uno particular de cada uno. Ahí está, dieron al grano los chicos. El habla es individual, es particular, porque justamente va a depender de las competencias propias de cada uno de nosotros, de cada uno de los hablantes. Entonces, repito estos 3 conceptos para que nos queden claros, porque también hacen a lo que es la comunicación. Lenguaje es la facultad que tenemos todos para poder comunicarnos, porque la tenemos incluso antes de adquirir una lengua. Porque por lengua, ¿qué entendemos? El sistema de signos que nosotros compartimos para poder comunicarnos. Que el sistema de signos, en nuestro caso, es el idioma español. Por lo tanto, es social. Todos conocemos las reglas básicas. Si yo muestro esto, nosotros vemos esto, todos entienden que esto es un celular. ¿Sí? Porque en nuestro idioma esto se llama, es un poco borroso, pero es un celular. ¿Sí? Todos tenemos esos conocimientos básicos. Yo tengo una lapicera, ¿sí? Todos entendemos que este objeto corresponde al fonema lapicera, ¿sí? Todos tenemos ese conocimiento del sistema de signos, ese conocimiento del lenguaje. Pero el habla va a ser el uso particular, individual que yo haga de esa lengua, que ya tiene que ver conmigo, ¿sí? Y ya ahí entra en juego lo que estuvimos charlando antes, las competencias lingüísticas, competencias paralingüísticas, competencias culturales, competencias ideológicas, determinaciones psicológicas. En el habla va a estar puesto el yo. ¿Qué hago yo con ese sistema de signos que aprendí en la escuela, que aprendí en mi familia, que aprendí en el club, que aprendí con mis amigos? ¿Cómo uso yo ese lenguaje que fue aprendido en la infancia en la mayoría de los casos? Así que estos 3 conceptos también los vamos a seguir desarrollando en las clases que sigan. Perfecto. Ahora hago ahí un repaso entonces de lo que estuvimos viendo hoy. En primer lugar, vimos entonces esa pequeña definición de lo que era la comunicación. ¿Sí? Yo ya les advertí que las primeras clases y sobre todo esta primera mitad del año va a ser bien teórica. Que por ahí ustedes me dicen, bueno, Karen, ¿y cuándo hablamos de fútbol? Bueno, me van a tener que tener paciencia, porque yo todo lo que les venga a explicar va a ser para que ustedes puedan producir buenos discursos, para que ustedes puedan decodificar, para que ustedes se puedan plantar enfrente de muchas personas y poder expresarse de forma correcta. Por eso no va a estar tan ligado y no voy a tener tanto tecnicismo del ámbito del fútbol. Pero sí les van a servir. Yo les prometo que todo lo que repasemos y les expliquen les va a servir en algún momento de sus carreras. Entonces repaso y ya con estos vamos finalizando. Concepto de lenguaje. Estuvimos viendo los elementos que intervienen en el lenguaje. ¿Cuáles eran esos elementos? Emisor, receptor, mensaje, canal, referente y código. Bien. Rápidamente, alguien que me diga qué es el emisor y el receptor. El emisor es el que manda el mensaje y el receptor el que recibe. Alguien que me diga qué es el referente. ¿Qué entiendo como referente de una situación comunicativa? Que no sea Mauricio, otro. Es el tema de la comunicación. Perfecto. ¿Alguien me puede explicar qué significa canal y qué significa código? que tienen el mismo código, que tienen el mismo sentimiento, o sea, la misma visión, el mismo pensamiento, la misma forma de juego. Fíjate que el código tiene que ver con el idioma, dijimos, ¿sí? Que conozcamos, que podamos comunicarnos utilizando el mismo idioma, si es, en ese caso, si es verbal. Entre el receptor y el emisor. Entre el emisor y el receptor se tienen que compartir el mismo sistema de signos, ¿sí? Para que esa comunicación se dé.
Y por Otra canal, vez ¿qué que entendíamos? comido. ¿Qué entendíamos por canal? Es el medio, como se transmite El el mensaje. medio por el cual se El transmite el medio. mensaje. Perfecto. Visual. El medio que ¿Esto es lo transmite el único que mensaje. está en juego cada vez que se produce un mensaje y se decodifica un mensaje? No. ¿Es lo único que importa? ¿Es lo único que va a determinar que yo comparta el mismo idioma, que lo envíe No, por un también incluye las canal, que le competencias. llega a otro? ¿O qué va a estar en juego también? La interferencia comunicativa. Va a estar esto Las que yo les competencias explicaba, que tiene que lingüísticas y ver con el... paralingüísticas. Ahí está. Con las competencias lingüísticas, las competencias paralingüísticas, Las competencias determinaciones culturales. psicológicas. Lógica. Perfecto. Recuerden que todas esas competencias y las restricciones también son importantes a la hora de codificar, que es producir, y a la hora de decodificar, que es interpretar el mensaje. Y por último, ahora trabajamos estos tres conceptos: lenguaje, lengua y habla. ¿Quién se anima a explicármelo, a ver más o menos qué entendieron por estos conceptos? Al menos El uno, vamos a hacer lenguaje, uno cada uno. el lenguaje universal, que lo tenemos desde que nacemos, como Ujú. cuando lloramos. Perfecto. ¿Lengua? ¿Quién se anima a explicarme? Es el idioma, es algo social entre personas. Perfecto. Un sistema de signos. Muy bien, el sistema de signos. ¿Y el habla? Es la expresión particular de la lengua, de cada uno individual. Perfecto. Bueno, si seguimos así, le tengo que poner un 10 a todo. Muy bien, muy Y bien. ahora, nos vamos a dormir ahora. Vamos a ver igual cómo siguen las próximas semanas, que falta bastante. Hoy vine buena. Pero bueno, chicos, voy a necesitar de esto siempre en todas las clases. Y más que esto, que es expresión oral y escrita. Que podamos conversar, para que no se vuelva todo un monólogo personal mío. Ahora les queda la tarea, que es intentar entrar a Classroom, descargar el archivo y aunque sea releer hasta dónde llegamos hoy, que se van a fijar que es hasta la página 4. Yo le mandé un archivo Página de 4. 7 páginas. Hasta hoy trabajamos y revisamos los conceptos hasta la página número 4. Así que junto con el apunte que fueron realizando hoy, más esas fotocopias, relean hasta la página 4. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Si todo va bien, nos encontramos el martes y seguimos trabajando con esto. Entonces, que quede claro que conmigo vamos a aprender todas las estrategias posibles para que ustedes puedan producir buenos mensajes y decodificar los mensajes lo mejor posible. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran? ¿Listo? No. Bueno, chicos, Listo. entonces nos vemos el próximo martes. Nos Chao. vemos. Un gusto. Hasta adiós. El martes. ¿Vamos a jugarme? ¿Ahora? Sí. No, no, ¿cómo no?